en el curso de tanatología con el tema de la espiritualidad. Este tema de espiritualidad está necesariamente ligado a todo aquel que en su profesión, en su actividad, tenga que ver con seres humanos. Y en especial cuando están pasando por una etapa en la vida que es trascendente. Trascendente porque es intensa, tal vez lo más intenso que se pueda vivir. La vida se vive en una extensión grande que puede durar 80, 90 años, pero la muerte prácticamente se da en un instante. Por eso es intensa. Pero el estar preparados para eso significa que podemos acompañar a quien esté viviendo el proceso y a las personas que están acompañándolo. Si nosotros como asesores de lo que está sucediendo o en una función terapéutica, prácticamente cualquier asesor aquí funciona como terapeuta también. Es importante que tenga un mínimo de conocimientos que no solo estén restringidos al área religiosa, porque todo lo que tenga que ver con espiritualidad, de alguna manera está influenciado por la religión, porque es la religión la principal rama del saber humano o de la actividad humana que ha hablado de esto públicamente. En los últimos tiempos, la ciencia, incluyendo las ciencias del alma, como la psicología, la psiquiatría, no hablan de espiritualidad. Aunque ya la palabra alma, que significa psique en griego, es un concepto que se utiliza para referirse a aquella parte de un ser humano que está por dentro, que no es palpable, que no es visible, pero que se siente. Y todo ser humano tiene eso, y se llama su psique, su parte anímica, su alma. La parte física, un médico la reconoce porque la puede tocar, la puede escultar, puede medir, sacar sangre, cualquier parte del cuerpo físico puede ser medible, contable, y se puede dar un diagnóstico de cómo está en ese momento el organismo. Pero cuando hablamos del alma, la psique, no se puede mostrar. Es como llegar al médico, psicólogo, al psiquiatra y decirle, me duele en el alma que mi mujer se haya ido. O me duele en el alma que mi padre o mi madre se hayan muerto. O mi esposa, mi esposo, un hijo. Tengo un dolor muy profundo. Nosotros no podemos decirle, a ver, muéstreme su alma para explorarla. A ver qué tan inflamada está, a ver qué tan dolida, herida. No es posible esto. Por lo tanto, para poder tratar esto, para poder acercarnos al alma de un ser humano, necesitamos comprender qué significa esto. ¿Qué significa que alguien pase por un dolor que no se quite con un analgésico? Analgésico significa aquello que puede disminuir el dolor, porque es una sustancia que va sobre el nervio, sobre el sistema nervioso, y lo inhibe la percepción del dolor. El dolor sigue existiendo, pero ya no lo percibo. ¿Por qué?
El nervio está adormecido, está narcotizado, está intoxicado, se puede decir. No percibimos el dolor, pero el dolor sigue allí, pero ya no llega a la conciencia. Pero el alma, ¿cómo es posible que alguien que esté viviendo un dolor, una necesidad, un vacío, algo que le está afectando y lo hace sentirse no bien, anímicamente? Esto es en el área de psicología o psiquiatría. Entonces necesitamos saber cómo acercarnos a eso, conociendo lo que significa eso que llamamos el alma. Ya en el asunto del cuerpo, creo yo que no se puede añadir mucho a lo que la ciencia actual ha estudiado y dado a conocer en todos los detalles. Pero en cuanto al alma, necesitamos acercarnos también con una actitud científica. Por eso esto tiene que ver con ciencia espiritual. La espiritualidad la vamos a abordar desde el punto de vista científico, no religioso, porque podemos tener un concepto que se acerque a aquello que llamamos verdad. Que si yo y ustedes vemos una mesa redonda, porque es comprobable que está redonda y todos la vemos redonda, igualmente cuando nos acerquemos a alguien que tiene un problema en su alma, podamos ver lo mismo todos. Porque si no vemos lo mismo, entonces entramos en la rama de la especulación. Y si podemos ver lo mismo, describirlo en sus detalles, estamos acercándonos a la verdad sobre el alma. Y sobre esto ya se ha investigado en todos sus detalles, aunque haya variación en los términos por los investigadores. Así que lo primero es entender con una actitud abierta que existe dentro nuestro una estructura que permite que yo sienta incluso desde lo más instintivo, que yo sienta hambre, que yo sienta sed, frío, calor, comezón, placer, dolor. Esto es la percepción sensorial que no sería posible si no existiera quien la percibe dentro. Eso se llama el alma. Porque si este cuerpo no tuviera esa estructura que le da sensibilidad, pues no podría conmoverse, no podría tener sensibilidad interior ante un evento de pérdida, ante una situación corporal de carencia, de comida, causa hambre, de falta de líquidos, causa sed, de alguna necesidad física o incluso de un estímulo que sea doloroso o placentero. Esto es a través del sistema nervioso. El sistema nervioso es el instrumento directo de eso que llamamos el alma. Y a través de él tenemos esta parte de percibir instintivamente las sensaciones, el instinto, incluso las pasiones. Todo esto es percibido gracias a que tenemos un sistema nervioso. Por eso se dice que las plantas, los vegetales, no tienen su alma en su cuerpo. Porque el alma da sensibilidad, pero uno puede cortar las hojas y cortar las ramas con la certeza de que no le va a doler. Porque el alma no se expresa a través del sistema nervioso, no hay un sistema nervioso. Igualmente, por eso podemos nosotros cortar el cabello de nosotros. Y aunque somos sensibles, porque tenemos un alma, no nos duele, porque no hay un nervio que vaya hasta el cabello, que transmita el impulso de cuando corto el cabello. Esto es importante que quede claro, porque el ser humano tiene esa sensibilidad porque tiene un sistema nervioso que es la expresión del alma.
Si no hubiera un sistema nervioso, no sentiríamos miedo, no sentiríamos tristeza, no sentiríamos nada. Como un vegetal estaríamos vegetando. Por eso se dice que una persona que está en estado de coma está profundamente dormida, no siente, no escucha, no ve, no hay placer, no hay dolor. Está en estado vegetativo. Pero ya el animal y el ser humano que tienen sistema nervioso son los seres que manifiestan esto que llamamos alma. Así que, como introducción, es importante que todo lo que sepan, por favor, sobre esto, no lo usen ahorita, déjenlo para después comparar los conceptos y ustedes enriquezcan esto, porque nadie tiene sobre estos una verdad. Nos acercamos todos desde puntos de vista distintos, pero intentamos ver en común lo mismo. Y esto que estoy comentando del dolor, del placer, de la sensibilidad, es claro que si el nervio no está, pues no aparece la sensibilidad. Si al diente le hacen endodoncia y le quitan el nervio, no duele el diente, porque no hay nervio. Igualmente, en el vegetal se puede afirmar con certeza que no sienten si les cortamos una rama. Pero eso no significa que no sientan en otro nivel, porque son sensibles a otro nivel, pero no físicamente. Esto debe de quedar claro para entender primeramente lo que significa el alma, porque es cuando alguien o algo dentro percibe lo que sucede en el exterior, es sensible a ello y puede reaccionar, sea con miedo, sea con tristeza, sea con placer o dolor, etcétera. Eso es gracias al sistema nervioso, porque el sistema nervioso permite a través de sustancias como la adrenalina, serotonina, dopamina, cortisona, en fin, todas las aminas, las bioaminas, todas esas sustancias, si no existieran, pues no podemos ser conscientes de lo que está sucediendo en la sensibilidad. Así que, además, nosotros tenemos algo más. Nosotros somos una estructura ternaria. Tenemos el cuerpo, que, repito, no hay necesidad de profundizar en sus detalles, pero en el alma sí, ya hemos hablado un poquito de la sensación, del instinto, a través del percibimos, a través del alma también tenemos deseos, tenemos sentimientos y emociones. Hasta ahí los animales también tienen. Pero además de eso, los humanos tenemos la posibilidad de pasar frente a un paisaje en el horizonte en el que el sol se está metiendo y sentimos algo. Un animal puede pasar y ni siquiera sus ojos tienen la capacidad de percibir el paisaje. Su mirada no llega tanto, no se amplía tanto y no enfoca tanto. O podemos estar viendo la luna o podemos estar viendo las estrellas en la noche. Ningún animal es capaz de elevar la mirada y verlas, percibir algo ahí. El ser humano, si ante eso siente, quiere decir que tiene sensibilidad más allá del animal. El animal no es capaz de percibirlo. El ser humano sí, porque en su alma hay una sustancia que le hace sensible. Así como para sentir enojo, yo necesito adrenalina. Si no tengo adrenalina, no me enojo. No hay manera de experimentar el enojo si la adrenalina no me sube y no se acelera el corazón. No hay manera. Es eso que me permite percibirlo porque está conectado con el sistema nervioso. Pero en el caso del animal no pasa de emociones, sentimientos, deseos, instintos, sensaciones, que en el ser humano ya es posible cuando ve un paisaje. Sentir un arrobamiento, sentir admiración, ver eso con admiración y asombro, la belleza de los colores del paisaje, rojo intenso combinado con el azul en su color complementario,
Todos los colores complementarios se empiezan a observar. Eso requiere ya tener sustancia en el alma que permita la sensibilidad. Eso se llama la capacidad de percibir la belleza. Y tiene que ver con la parte superior del alma, la parte humana. ¿No quieres que te vean? No. Entonces. Así que, si podemos comprender ya inicialmente esto, comenzaremos incluso a comprender que hay algo más allá. No solamente puedo percibir lo que es bello y hermoso, viendo flores, viendo la naturaleza, pájaros cantando. A través del sonido también puedo escuchar la cascada, la lluvia, y sentir algo que me conmueve internamente. Entonces, a través de lo que veo y lo que oigo, principalmente sonido y la luz, yo puedo ser conmovido, cosa que el animal no. Porque tenemos una capacidad superior de sensibilidad. Y esto requiere, repitiendo, la parte superior, que luego les voy a mostrar un diagrama, en la que nosotros podemos ser sensibles a esto. Y los seres humanos tienen diferente sustancia. O sea que algunos son más sensibles que otros. Hay seres humanos que se inspiran tanto que hasta hacen un poema o escriben una canción. Se inspiraron. Además de sentir admiración, sintieron inspiración. Esto requiere sensibilidad. Y cada humano la tiene distinta porque en los seres humanos el alma no es como en los animales, es individual, es única, tiene una sensibilidad distinta. Por eso hay humanos más sensibles y humanos menos sensibles a la belleza. ¿Tú qué? Y esto es algo que no es dado por el cuerpo, no es dado por la herencia. No está en el cuerpo que se heredó. O sea que no tiene nada que ver con lo animal. Esto es ya lo humano, lo individualizado que un ser humano tiene. Que además incluso de poder percibir esto, que es la armonía y la belleza del mundo exterior, es capaz de percibir lo que es bueno, lo que sirve a la vida. A esto se le conoce la ética. A lo otro se le conoce como estética. Una persona es sensible a la estética porque percibe la belleza y la pone al servicio de la vida con su vida. Donde vive, trata de que el ambiente sea hermoso, trata de que haya esa armonía. Y la percibe en la naturaleza. Y la persona que percibe además que hay algo bueno que se está manifestando allí, que es útil, que sirve, que ayuda a que la vida se desarrolle. Esto es la bondad. Esta es la ética. Y cuando el ser humano tiene también esta sensibilidad, no todos perciben lo mismo. Lo que para unos es bueno, para otros no es tan bueno. No significa que no exista una bondad que podamos percibir todos, pero la sensibilidad para percibirla es distinta. Igualmente que la belleza. Todo atardecer es bello. Todo atardecer es bello. Algunos son más espectaculares que otros, pero no todos los seres humanos son capaces de percibir la misma belleza con la misma intensidad, con los mismos detalles. Igualmente, la bondad que se manifiesta en el universo a través del propio proceso evolutivo que nos permite nacer, experimentar la vida y aprender de nuestros errores. Aquí hay algo que expresa bondad, porque me permite a mí darme cuenta y corregir donde me estoy equivocando. Porque la vida es una escuela en la que todos estamos aprendiendo lecciones. Todos, unos después, otros antes, pero las lecciones tienen que aprenderse y eso se considera un proceso que expresa bondad. Porque me permite
la aventura de aprender y descubrir qué es la vida, quién soy yo, para qué nací. Y aunque pueda pasar por situaciones muy difíciles de dolor, de tragedia, de frustración y dificultades, en ese momento, por supuesto, me nubla la vista y yo reniego y ya no veo la bondad. Yo hasta digo, cuando pasa eso, ¿para qué nací? A lo mejor sería ya no seguir viviendo. Sí, porque estamos en una situación de depresión, de desaliento, de tristeza. Nos ha sacudido. Entonces no podemos pensar con claridad. Pero cuando eso pasa, porque todo pasa, y nosotros seguimos siendo. Cuando pasa con serenidad, podemos sacar la lección y el aprendizaje. Todos los seres humanos algún día hemos logrado esto en algún momento de la vida. Y si en algún momento sucedió, sucederá siempre. Siempre. Así que esto de percibir la belleza y la bondad, la ética, la estética, son cualidades típicamente humanas. E incluso existe una cualidad superior que permite que yo considere que todos los demás también se encuentran en las mismas condiciones que yo. Y también tienen las mismas necesidades que yo. Y necesitan lo mismo. Por lo tanto, comienzo a considerar que ellos tienen los mismos derechos que yo. Yo ya no vivo solo por mí ni para mí. Eso tampoco lo tienen los animales. Ellos no perciben la bondad, la belleza, y no perciben la posibilidad de reconocer a otro que también tiene las mismas necesidades, conscientemente. Por eso existe en la ley del reino animal la ley del más fuerte. El más fuerte aplasta, somete y domina al más débil. Esa es la ley en el reino animal. Siempre, porque esto permite la evolución de la genética para que se mantenga siempre al máximo nivel la herencia y sean los más fuertes los que se reproduzcan. Pero en el plano humano no puede continuar, porque ya no somos animales. Ya en cada humano hay una especie. En los animales son especies, grupos, pero ya en un humano está el espíritu, y eso es a lo que quiere llegar. El espíritu está presente, a diferencia del animal que solamente vemos el alma. Esta capacidad de empezar a percibir que en los demás también hay almas, que hay alguien allí, que me permite incluso ser altruista, pensar en ellos. Incluso no nada más en lo que me rodea, sino en todos. Reconocer que el bien de todos es más importante que el bien de unos cuantos. Esto se acerca a lo que llamamos la espiritualidad. El concepto de espíritu es el tercer aspecto. Cuerpo, alma, espíritu. Y en la cuestión de espíritu, tenemos que comprender que se trata de que el individuo, la conciencia del yo, es única. En cada uno tiene distinto nivel de comprensión, distinto nivel evolutivo, distinta sensibilidad. Por lo mismo, no se puede decir, tomemos un hombre de raza blanca, estudiamos las características y sabremos cómo son todos los blancos. No se puede. Tomemos uno de raza negra, afroamericano o africano. Y estudiando uno, pues ya sabremos cómo son todos los negritos. No se puede. Porque somos individuos, igualmente con la raza amarilla. Cada chinito es distinto. Cada uno es distinto porque somos individuos. Por lo tanto, el concepto de espíritu, que en su extensión es la espiritualidad, reconoce que se está expresando alguien que tiene sus propias experiencias personales, que le permite reaccionar ante la vida de manera única. Única. No hay nadie más que pueda ver como yo lo veo. Habrá unos que lo vean parecido,
pero nadie lo ve como yo lo veo, porque yo donde yo estoy, nadie está más que yo, en el espacio y en el tiempo. Nadie puede estar al mismo tiempo donde está otro. Y desde su perspectiva, percibe el mundo distinto y puede enriquecer con su perspectiva cuando expresa lo que ve. Es aquí donde uno dice, la verdad es una, pero no hay quien la tenga toda, porque cada quien está en su perspectiva y como si es infinita, es inmensa, pues todo el mundo tiene un aspecto de la verdad que percibe. Pero comenzamos gradualmente con el paso del tiempo y las experiencias a ver lo mismo, así como podemos percibir del alma que el dolor nadie lo quiere desde el punto de vista natural, ¿eh? Porque patológicamente hay quien sadista, el sádico y el masoquista siente placer dando dolor y el otro siente placer que se lo dé. Pero lo normal, reconocemos que el dolor no lo quiere. La caricia y el amor, la atención, sí. Podemos poner de acuerdo y vemos lo mismo en el alma. Podemos percibir que el placer es atractivo y que el dolor es repugnante, nadie lo quiere. Igualmente en lo espiritual podemos ir descubriendo también que sí, que no. Y es aquí donde se complica un poco más porque aquí vienen las ideas, los conceptos que cada quien va teniendo sobre ¿y qué es esto de la existencia del espíritu? ¿Y qué es la espiritualidad? Porque el mundo y las épocas que ha vivido ha tenido distinta manera de concebirlo. Y es apenas de hace unos años para acá, para decirlo con más precisión, de unos 72 años, que inició en el planeta una actitud distinta de la que existía en los últimos 2000 años. ¿Toma esto? ¿Sí? En los últimos 2000 años hubo una actitud en la que se concebía el mundo desde el corazón más que desde la cabeza. O mejor dicho, desde el sentimiento, desde el alma. De tal manera que se creía en lo que los guías, la autoridad, los sacerdotes, los que tenían la supuesta verdad, sabían. Entonces, el mundo creía. Y llegó el momento en que cada ser humano pues, comenzó a cuestionar y querer saber por sí mismo si eso que le han enseñado es verdad o no es verdad. Así que esto es el comienzo de una actitud más abierta desde la cabeza para querer comprender qué significa la vida, qué significa vivir y aquello que se llama Dios, el significado de estar aquí, de morir, etc. Son preguntas que se llaman existenciales, que antes solo se contestaban con teorías y dogmas, y ahora se puede ir comprendiendo a través de lo que se llama la ciencia espiritual. Así que, comprendiendo estos tres aspectos, pues, que viene siendo el cuerpo, que es con el cual actuamos, y que un día se va a morir. El alma es con la que sentimos y tenemos sensibilidad, nos movemos hacia afuera o hacia adentro. Y con el espíritu, que es con lo que pensamos y nos hacemos conscientes. En el cuerpo mismo podemos distribuirlo en tres áreas muy claramente diferenciadas. El abdomen es un área en la que somos totalmente inconscientes. En su opuesto se encuentra la cabeza, en la que somos conscientes y despiertos. Acá abajo se expresa esta parte del cuerpo. Esto se conoce como la voluntad para actuar y hacer. Con el cuerpo actuamos, porque ahí está la voluntad. Pero
con la cabeza pensamos. Así que el abdomen representaría el cuerpo, lo corporal, lo denso, lo inferior. Y la cabeza representaría lo espiritual, con la capacidad de pensar y darnos cuenta. En medio, haciendo un vínculo, una unión, se encuentra el tórax. Y allí en el tórax se expresa esa capacidad o facultad de sentir a través de los órganos que hacen un movimiento rítmico. La inspiración y la exhalación del pulmón, la contracción y la dilatación del corazón. Son movimientos rítmicos. Es la única área donde existe esto. Porque en el movimiento es constante, es caótico, no es rítmico. En la cabeza no hay movimiento. Es silenciosa e inmóvil. Y reina casi la muerte. Es como un espejo a través del cual el mundo se refleja para poder percibirlo. Si el cerebro estuviera más vivo, podríamos pensar que tuviera más metabolismo, tuviera actividad reproductiva celular, tuviera cualidades de abdomen, calor, vida. Podríamos pensar. Por eso la naturaleza inteligentemente nos puso el cerebro como órgano para poder pensar, porque está casi muerto. En el abdomen se parece el intestino, pero se está constantemente moviendo. No sabemos qué le pasó a la torta que nos comimos hace rato, o al caldo, o al sole. Nadie sabe dónde va. No hay conciencia en el abdomen. Pero aquí en medio, con ese movimiento rítmico, es como subconsciente, es como estar soñando. Si en la cabeza está el espíritu, ahí estamos despiertos. En el cuerpo, en el abdomen, estamos dormidos profundamente. En el pecho, estamos soñando a través del sentimiento. Esto es una concepción muy antigua que cada quien puede percibir realmente porque nos damos cuenta, es cierto. El momento en que más despierto estoy y consciente cuando estoy pensando, no cuando estoy sintiendo. Cuando estoy sintiendo, estoy a medias, medio soñando, porque el sentimiento nos mueve, nos lleva a nuestra alma. Yo puedo decidir pensar en una cosa o pensar en otra. Es donde más control tengo. Pero el sentimiento, siente otra cosa, no está fácil. Pensar otra cosa es más fácil, porque tenemos control. Pero aquí abajo en el abdomen, pues ahí está más difícil, porque no tenemos control. Entonces, esas tres áreas que he mencionado, de tener un cuerpo, ser un espíritu, y entre el cuerpo que tenemos y el espíritu que somos, está el alma como mediador, es el principio de la comprensión de la constitución humana desde el punto de vista científico-espiritual. Porque un ser humano que está llegando al final de su vida, si no ha considerado que su cuerpo no es él, sino que él solamente lo está usando como un instrumento y que el cuerpo se está comenzando a ser inservible, se siente aprisionado en él, se siente encarcelado. Y claro que a nadie le gusta eso. Ya es el momento para que esa persona haya considerado que la vida de lo que es va más allá de lo que es el cuerpo. El cuerpo se va a desintegrar. Eso es una realidad. Todo ser humano que está después de cierta edad, cuando la curva llegó al máximo, después de los 40, ya debería comenzar a pensar. No se diga después de los 60. El cuerpo es un instrumento y que no somos él, porque eso va a bajar la ansiedad y el miedo a dejar de existir, porque nadie quiere dejar de existir. ¿Quién quiere
aquel que diga, no, ya me quiero morir. Bueno, lo más seguro es que esté viviendo algo que me gusta, algo que es difícil, que es doloroso, y no quiere vivirlo. No quiere vivir eso que está viviendo. Pero en realidad, nadie quiere dejar de existir. Muy profundo en su ser existe el anhelo de seguir siendo, de seguir existiendo, disfrutando la vida, llamando a los seres queridos. Eso está evidente y experimentable por todo ser humano. Por eso esto lo consideramos científico espiritual, porque es capaz de ser comprendido y no especulado filosóficamente. Realmente el ser humano que está cercano a abandonar su cuerpo para siempre, necesita disminuir su ansiedad, su miedo, teniendo una mínima comprensión de qué es la vida, por qué nació, hacia dónde va después cuando termine su vida. Esas son preguntas que deben de ser tomadas en cuenta y consideradas porque algún día todo ser humano le llega. Entonces, habiendo iniciado esto, pues, como introducción, para ponernos de acuerdo en los conceptos, hablar de espiritualidad significa primero entender qué significa el espíritu. Porque la ciencia actual, en la mayoría de las facultades comunes y convencionales, no lo considera como que tenga existencia por sí misma, sino considera que el cerebro permite ciertas conexiones neuronales, bioquímicas, eléctricas, que hacen posible que aparezca el fenómeno del pensamiento, las ideas, la imaginación y todo lo demás que pueda suceder en la cabeza. No consideran que haya algo más allá del cerebro. Por lo tanto, piensa que cuando el cerebro se destruya, se acabó. Así que la idea de espíritu es fantasía, porque es solo producto de la actividad del cerebro. E incluso llegan a afirmar que cuando uno duerme, uno está inconsciente, en el mundo físico está inconsciente, que el cerebro está activo todavía y por eso genera los sueños. O sea que a fin de cuentas el cerebro está generando la existencia de lo que llamamos el alma y el espíritu. Esto es materialista y necesita ser ampliado, porque enfrentarse con el fenómeno de la muerte para un ser humano que siente angustia, que tiene miedo o que no se encuentra preparado por alguna razón, es el momento para hablar de eso, respetando sus creencias, respetando lo que cada quien ha concebido, ha logrado comprender. Se puede llegar a puntos en común para, vamos a decir, darnos cuenta de que se está llegando al momento en que tenemos que dejar el instrumento que nos sirvió por un tiempo. Y actualmente estamos viviendo lo que llamamos la Pascua, porque precisamente nos recuerda la resurrección. Y el concepto de resurrección con la Pascua se da exactamente en la primavera. No podrían haber colocado la Pascua en junio, menos en otoño, mucho menos en invierno. Tiene que ser en la primavera. Porque resurrección significa resurgir de la vida. La vida resurge después del invierno, en el que todo queda en estado de latencia como dormido. Por supuesto que en el norte del planeta se percibe esto más intenso, porque las noches son más largas, son más oscuras y más frías cada vez, hasta que llega a la noche más larga, más oscura y más fría, el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Y el 25 comienza a tener el día más luz.
La noche empieza a perder terreno y comienza el día a ganar. Hasta que llega la primavera, el 21 de marzo, y aparece el equinoccio donde ya la noche y el día son iguales. Y entonces la primavera aparece, porque es el momento de la resurrección. Resurge. La naturaleza vuelve a vestirse de colores y vuelve a haber alegría y vida en formas infinitas. Esta ley que actúa en la naturaleza actúa también en el ser humano, porque el ser humano es parte de la naturaleza. Así como la semilla nace, así como la oruga se convierte en mariposa pasando por la crisálida, igual el ser humano al llegar a su invierno, después de su primavera, que es la infancia, después de su juventud, que es el verano, después del otoño, que es la madurez, pues llega la senectud, que es el invierno, y termina un ciclo. Pero la misma ley que hace volver a florecer el árbol, a reverdecer los cerros y hacer aparecer la primavera, es la misma que hace que un ser humano vuelva a despertar. Así que no es posible hablar de espiritualidad si no reconocemos que somos parte de un proceso que se expresa eternamente en el exterior a través de la naturaleza, que es la resurrección, el resurgir, el renacer, el volver a despertar. Así que esto, al menos para el alma, es un alimento, algo que da esperanza, algo que permite cierta paz, de poder aceptar incluso con seguridad de que lo que venga es bueno. Porque ya reconocimos que la naturaleza tiene bondad y belleza y verdad, y que lo que viene está bien. Entonces la aceptación permite paz interior. Y no hay nada más bello que poder morir en paz. Porque es la experiencia más maravillosa de liberación que ya hemos visto en el curso. Porque se libera el espíritu de los límites que le da el cuerpo. Así que, yendo más allá, para comprender el significado del espíritu, tenemos que entender que estos ciclos en los que el espíritu tiene que despertar y volver a dormir, pues se manifiestan a través de una ley que dice como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. Porque en la misma vida nosotros nos morimos todos los días, poquito, porque el cuerpo no lo abandonamos, pero nos olvidamos de nuestra vida totalmente. Totalmente, todos. Durante 6, 7, 8 horas todos los días. La tercera parte de nuestra vida la pasamos así. Entonces, de alguna manera, así como todos los días nos despertamos y continuamos en el punto en que nos quedamos, también el proceso de despertar después de morir es simplemente para continuar donde nos quedamos. Debe de existir en la conciencia una comprensión de esto y una creencia de esto. Debe de entenderse como las matemáticas. Porque observando los hechos de la realidad que vivimos todos los días, así como un niño va a la escuela durante el día y en la tarde cuando regresa, pues se duerme, prácticamente se olvida de su escuela, pero al día siguiente tiene que volver al curso, al grado, a su salón y continuar, gracias a que en su alma se guarda la memoria de lo aprendido, porque no podría existir este proceso si no existiera la memoria. Y cada uno tiene en su alma una memoria que le permite avanzar siempre hacia arriba y hacia adelante. Nadie va hacia atrás, no es posible. En el proceso del desarrollo de un espíritu y de conciencia, todos van hacia adelante y hacia arriba siempre. Aunque a veces aparentemente se puede decir que alguien va hacia abajo. Porque el movimiento puede ser esto.
De tal manera que aquí puede estar arriba, pero puede ser que en la curva siguiente descienda, pero va delante del punto anterior, pero se ve abajo porque tuvo una caída, porque tuvo una experiencia difícil, un obstáculo, y cayó en un vicio. Parecía que va para atrás. No, simplemente está adelante, pero está abajo. Pero luego va a subir. Movimientos así, ondulatorio, espiral. Todos pasamos por etapas así, de expansión y contracción, pero siempre avanzamos. ¿Cómo podemos decir con certeza esto? Porque ningún niño que va a la escuela, por más que tenga que repetir alguna lección, porque no la comprendió bien, nunca se nos ocurriría que de estar en secundaria lo pasemos a primaria. No se puede ir para atrás. Puede repetir el mismo año, incluso en la misma secundaria, si está en segundo y repite alguna materia, no lo puede mandar a primero. Y ya pasó a primero. Entonces, continúa en segundo, pero repite las materias que en segundo se dan. Por eso es que también las preguntas que pueden surgir de que uno pueda retrogradar y hacia atrás espiritualmente, esto no existe. El espíritu está en un constante desarrollo. Y para hablar de espiritualidad, tenemos que reconocer que todos están en ese proceso y de que algún día lo podremos manifestar no solamente con acciones comunes que derivan de una necesidad de seguridad, por ejemplo. Para yo tener seguridad tengo que tener cosas, tengo que tener comida, tengo que tener materia, para sentir la seguridad. Pero hay acciones en las que aún no estoy sintiéndome seguro, yo lo hago porque siento que es mi deber, lo hago por amor. Eso es más allá. Está manifestando lo más noble de eso que se llama espíritu. La solidaridad con humanos que lo rodean, que están en una necesidad. Se comienza a manifestar espiritualidad, porque me solidarizo, porque soy compasivo, me pongo en su lugar. Otra persona que no tiene todavía la sensibilidad, dice, bueno, cada quien, ¿no? Es indiferente al dolor ajeno, no hace nada en especial, hace lo común. Cada quien lo suyo, cada quien se rasca a sí mismo. No manifiesta eso que podemos... El espíritu está también en los seres primitivos, en los seres que todavía son insensibles, que hay muchos en la sociedad, criminales, abusadores, etcétera. Son espíritus. ¿Qué pasó? Bueno, es que todavía no han desarrollado la suficiente sensibilidad. Y la vida les va a hacer que algún día, por el cúmulo de experiencias, se den cuenta de eso. Empiezan a sentirlo. Ese marca la diferencia. El experimentar dolor en una tragedia, pérdida, enfermedad, sufrimiento, aumenta la sensibilidad. Porque cuando otro ser humano vive una dificultad, una situación difícil donde veo sufrimiento y dolor, yo, si ya pasé por allí, yo puedo comprenderlo, porque yo ya pasé por allí. Y entonces me nace espontáneamente la compasión, me pongo en su lugar e intento ayudar en lo que pueda. Pero si yo nunca he pasado por allí, tal vez nunca llegue a comprender totalmente qué significa esa pérdida hasta que yo la experimente. Por eso es que la vida permite que los seres humanos experimenten todo. Todo. Venimos aquí a la tierra a experimentar todo lo posible. Pero cuando ya aprendimos algo, tenemos la libertad de continuar repitiendo los mismos errores o asimilar la lección y avanzar para expandir nuestra conciencia, lo cual nos da libertad y responsabilidad mayor.
Este es el desarrollo que se conoce como espiritual. Un ser humano se da cuenta y quiere participar ayudando. Como es abajo es arriba. Si un niño es muy pequeño, lo más normal es que le pida a sus padres todo lo que necesita, porque es niño, no tiene conciencia, no puede ser responsable de sus actos, tiene que darse de todo. Pero cuando llega la juventud, ya no es normal que el joven pida todo. Ya el joven puede colaborar, puede ayudar. Entonces se le acerca al papá y en vez de pedirle, le dice, oye papá, ¿en qué te ayudo? Esto es madurar, porque lo hace más consciente y lo hace más responsable y le da más libertad de acción. Por eso es que, poniendo siempre ejemplos de los hechos cotidianos, comprendemos que así sucede en la escuela de la vida, donde el espíritu humano, que está en ese proceso constante adquiriendo experiencias, le permite aumentar su sensibilidad, su conciencia, y por lo mismo, él mismo se siente más responsable, al grado que puede percibir como parte de su deber y de su responsabilidad que el mundo esté mejor que como está. Y quiere dejarlo mejor que como lo vio cuando llegó. Eso es una persona que empieza a manifestar mayor sensibilidad y reconoce que él puede participar y colaborar. Los hijos se hacen mayores y llega un momento en que pueden hacerse responsables e incluso colaboran en todas las obligaciones del hogar. Igualmente en la vida, nosotros en un principio pedimos. En el momento de la espiritualidad infantil, que duró muchos años, los seres humanos le pedimos al Creador, a esa entidad que reconocemos como el Creador, como Dios. Se le pide, se le adora, se le suplica, porque somos todavía o estamos en una etapa de la infancia, del proceso del desarrollo espiritual. Pero está llegando la humanidad ya a una etapa más allá de la infancia, en donde ya no debemos de estar solo pidiendo. Nosotros nos damos cuenta que el planeta se encuentra en una situación difícil porque lo hemos contaminado. Y entonces ya no es válido que nosotros digamos, fuerza inteligente creadora del universo, limpia el planeta. Ten piedad. No. El padre le diría a su hijo, ven, ayúdame a limpiar. Tú lo ensuciaste. Entonces le da una responsabilidad y le hace aprender con inteligencia para que él empiece a cuidar sus actos. Así que nosotros tenemos una responsabilidad, porque estamos reconociendo que el planeta está en dificultades. Y estoy hablando solamente por la cuestión de la ecología. Hay contaminación suficiente para sacudir el alma humana y decir, oye, párale. Estamos tirando demasiada basura que no se recicla naturalmente, que no se convierte en abono. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Eso solamente por hablar de un aspecto muy concreto en la naturaleza. Pero a nivel social, actualmente, los niños ni mueren por miles, más que el COVID, que el coronavirus. Y nadie se hace escándalo por eso. Mueren 10 veces más por hambre ahorita, todos los días, y nadie hace estadísticas por eso, ni curvas, para cambiar nuestra actitud. Y sucede todos los días en muchos lados del mundo. Pero el ser humano cuando llega a ese momento, quiere participar. El simple hecho de que se esté dando este curso, espiritualidad dentro de un diplomado de tanatología, no es muy común, ¿eh? A menos que se toque desde el punto de vista religioso, en donde se hable solamente de lo que uno puede apoyar cuando un ser humano llega a esa fase y acompañarlo, de alguna manera,
pues, dándole cierto consuelo, pero no dando respuestas a las interrogantes que actualmente el intelecto tiene. Está bien para las personas que no se preguntan muchas cosas, está bien, porque sigue habiendo. Muchas personas no les interesa, no quieren saber. Simplemente creen lo que les han dicho. Está bien y es respetable, pero hay muchos otros que se comienzan a preguntar y quieren tener respuestas para tener paz interior. Comprender un poco. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué me tengo que morir? Hay gente que incluso no acepta eso y sufre. Sufre tanto porque no hizo lo que pudo haber hecho. A lo mejor está todavía en una edad en que pues, no debería morirse porque es joven, maduro, pero no viejo, pero tiene alguna enfermedad que lo lleva a ese extremo, de tener que despedirse de sus seres queridos porque lo obliga a la enfermedad a irse y no acepta y sufre. Y eso está en el alma, no en el cuerpo, de tal manera que cuando muere sigue sufriendo porque no se quiere ir. Y no se va hasta que él acepta que ya es el momento de pasar a un siguiente ciclo. Esto tiene que comprenderse antes de llegar a ese punto. Así que todo esto que estoy mencionando es relacionado con lo espiritual, que significa la capacidad de darnos cuenta y de ser conscientes. Darnos cuenta y comprenderlo. Porque actualmente la ciencia se ha materializado y el intelecto ha perdido toda la conexión con aquello que la religión nos hacía sentir, que era la unidad del universo, con una finalidad buena, sabia, y que podíamos confiar plenamente. Pero actualmente el miedo se ha expandido porque ya no tenemos ese sentimiento, esa confianza, esa fe, y necesitamos explicaciones comprensibles. Entonces necesitamos estudiarlo. Y por eso es la finalidad de este curso. Entrar en los detalles gradualmente para comprenderlo. Esto ha sido una introducción solamente, porque es comenzar entre todos a ponernos de acuerdo en un concepto común, aunque no estemos totalmente, exactamente en la misma concepción, pero en la comprensión general sí, y abordarlo luego en detalles para ir viendo cómo se compone el mundo y qué parte del mundo hizo el cuerpo, el alma y el espíritu. Porque el cuerpo se compone de sustancias hechas del mundo físico, pero el alma está hecho de sustancias que no son del mundo físico. Y el espíritu está hecho de sustancia que tampoco está en el mundo del alma, sino está más arriba, más sutil. Esto hay que estudiarlo. Se dice que el mundo espiritual está hecho de la misma sustancia de lo que está hecho el pensamiento. ¿Y de qué está hecho el pensamiento? Eso es lo que tenemos que estudiar. ¿De qué está hecho el pensamiento? ¿De qué está hecho el sentimiento? Porque es una sustancia. Pero es una sustancia más sutil que los gases. Más sutil que los líquidos. Más sutil que los sólidos, claro. Y eso es lo que vamos a ir estudiando gradualmente. Así que hemos llegado a un punto en el estudio en que es importante que abramos la posibilidad de preguntas, porque son las 6:11, 6:10, y nos quedan 20 minutos para ir cerrando esta primera parte. Mañana vamos a continuar. Así que, sobre esto que hemos hablado el día de hoy, para luego comenzar a entrar en los detalles de cómo están nuestros vehículos, de cuerpo, alma y espíritu, cómo están constituidos y cómo están construidos, y qué parte de la naturaleza y del mundo los ha construido. ¿Okay? Voy a pedir el derecho de palabra. Quien quiera hacer una pregunta, por favor, levante la mano. Veo que Sandra Mesa está levantando la mano. Por favor, active su micrófono y haga la pregunta. Adelante, Sandra. No sé si accidentalmente Sandra puso la manita.
Parece que no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, active su video y active su audio. Y es el momento en que podemos hacer algunas preguntas y comenzar a contestarlas. Pueden incluso, si tienen el video puesto, poner la mano así, entonces active su audio para poder hacerlo. Recuerden que esto ha sido una introducción, ¿eh? Vamos a entrar y profundizar. Tenemos todavía mañana y todavía tenemos la próxima semana 2 días. Así que adelante, quien tenga alguna pregunta. No todos al mismo tiempo, que no oigo. Adelante, no sé quién es, tú, adelante. Active su audio. Adelante. Paulina, adelante. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Ya ve que se menciona que hay personas que no tienen desarrollada todavía su espiritualidad, que son indiferentes. Esto se debe porque en alguna de la clase comentó, ya ve que las vueltas que damos, los ciclos que damos de la vida, ¿todavía les hace falta vivir más ciclos de vida? ¿A qué se debe eso? Que hay personas que son realmente tan frías, tan insensibles. Bien, buena pregunta. Comentábamos, Paulina, ¿verdad? Sí, Paulina y Javier. Paulina y Javier, ya lo vi. Comentábamos que la capacidad de ser sensible, compasivo, ante cualquier situación exterior, es diferente en todos los humanos porque no todos hemos asimilado las mismas experiencias. Algunos tal vez han pasado por algunas situaciones donde han sufrido, pero a lo mejor no han desarrollado la sensibilidad suficiente comparado con otros que han pasado por algo parecido y ya son sensibles. Esto es individual y personal. De tal manera que si una persona pasa por hambre un tiempo, no garantiza que sea sensible al hambre que los demás puedan tener. Pero la vida le va a hacer que vuelva a experimentar el hambre alguna vez, en la vida otra vez, hasta que el alma despierte la sensibilidad. Para cuando alguien a su alrededor tenga hambre, él se compadezca y haga algo, porque tiene sensibilidad para ello. De tal manera que, sí, así como lo expresaste, posiblemente le faltan algunas experiencias que tiene que vivir. Todo ser humano, para llegar a ser más sensible, necesita experiencias. Pero si desperdiciamos las experiencias por no estudiar, no meditar, no observar, pues nos pasamos la experiencia sin asimilarla totalmente y no la aprovechamos. Y tenemos que volver a pasar experiencias dolorosas, de sufrimiento, de tragedia. Por eso es importante en cada situación estar atento para aprender la lección que me está dando a entender y aprender la situación de la experiencia. Pero cada quien la vive distinto y algunos necesitan varios tropiezos hasta entender cómo hacer para no tropezarse con esa piedra. Hacer algo para quitarla o rodearla. Pero hay otros que con la primera vez que se tropiecen, ya, o la quita o la rodean. Pero hay otros que no. Eso es personal. Y cada quien irá aprendiendo esto en su ritmo. Y por eso es importante que tampoco juzguemos. Porque este es un tarugo, ve nada más, otra vez vuelve a lo mismo. Bueno, cada quien tiene su proceso. Tenemos que tener también esa comprensión. Pero eso es lo que te puedo comentar, Paulina. Gracias, maestro. ¿Quién más? Adelante. Todavía incluso están ingresando 2. Si alguien más tiene alguna pregunta a lo que hemos expuesto en esta primera parte, recuerden que todo esto debe de ser claramente comprendido como las ciencias exactas.
no es cosa de creer o no creer en la espiritualidad. Es cosa de entender qué significa la espiritualidad. Estamos considerando ciencia espiritual. Sí, adelante, Arturo. Jorge, buenas tardes, ¿me escuchas? Adelante, te escuchamos bien. Jorge, hay una pregunta que al final hiciste, se me hizo interesante, y yo la puse en el chat. ¿Cómo es ese proceso de la evolución de la espiritualidad? Bueno, algo que nos recomiendes tú para leer. Estoy de la idea de que hagan preguntas ustedes, pero de la idea de que nosotros necesitamos investigar. Pero esa pregunta me mueve mucho. ¿Cómo es el proceso de evolución de la espiritualidad? Ya sé que a lo mejor en la otra clase vas a profundizar, pero algún texto, algún libro, algún autor, algo que nos recomiendes, Jorge. Gracias. Claro que sí, Arturo. Así, a manera breve ahorita, para contestar esta inquietud de cómo se hace, cómo es el proceso del desarrollo de la espiritualidad. Lo he entendido bien, ¿verdad? Esto lo podemos entender, como dije al principio, si utilizamos la analogía. La analogía es aplicar lo que estamos viviendo aquí en la vida como cuando un niño va a la escuela. Un niño va a la escuela primeramente al primer nivel elemental y va aprendiendo gradualmente clases, lecciones, materias, y cada vez va comprendiendo y avanzando a otros niveles. Posiblemente tenga que repetir a veces algún curso, dependiendo de su temperamento, dependiendo de sus dificultades, pero el proceso consiste en que tiene que enfrentarse a la experiencia, percibirla, aplicarse con la asesoría y la ayuda de los maestros, de los que lo rodean. El ser humano, por analogía, se encuentra también en una escuela, y esta escuela es la tierra, en la que venimos con un cuerpo para tener experiencias, y es a través de las experiencias que las lecciones se nos irán dando. Las lecciones de la vida, para todos los seres humanos, podemos decir que son las mismas, aunque las características sean distintas por las circunstancias donde nos encontramos, en la familia en que nacimos, la región, el país. Pero en esencia, el planeta es una escuela a la que venimos para tener experiencias, acumularlas, se graben en el alma y no se pierdan al morir. No podemos concebir que la experiencia se pueda perder, porque entonces no habría manera de explicar la evolución del espíritu, de la espiritualidad. Pero si comprendemos que todo se grabó al morir, todo se graba, todo está allí, se lo va a llevar. De hecho, lo único que se puede llevar y que se muere es eso, el cúmulo de sus experiencias, que en el proceso entre la muerte y el nuevo nacimiento tiene que asimilar el alma todo para quitar aquello que considera erróneo y guardar lo que considera correcto. Y en la siguiente aparición en un nuevo cuerpo, muy dentro, Arturo, se siente una voz que se llama la voz de la conciencia, que nos previene para volver a cometer los mismos errores. Esto puede suceder en la misma vida, por analogía. Puede ser que dentro de 10 años yo reconozco un error que ahorita no reconozco en mí, como hoy reconozco errores que hace 10 años no reconocí, ya los reconozco, entonces ya los corrijo. Pero puede ser que yo al morir no he reconocido 10 más, pero en el alma se guardaron las experiencias y se asimilan en el proceso entre la muerte y el nuevo nacimiento y renacemos con una voz de la conciencia, porque ahí está guardado eso. Y eso permite que yo en el siguiente vez no caiga en los mismos errores. Vamos a suponer que el error en el que yo caí en la existencia pasada fue que yo podía robar. Y pensaba que eso no era nada malo si nadie se daba cuenta. Si lo hacía bien y nadie se daba cuenta, pues qué malo. Además, se lo robo a los que tienen mucho. Gente que tiene mucho, pues qué, no tiene nada de malo. Hay muchos que piensan así.
Resulta que eso cae bajo la ley de que lo que no es tuyo es de alguien más. Y si tú lo sustraes, tienes una deuda ante la vida. Esta es la ley. Esta ley de causa y efecto permite que yo tenga la consecuencia de mi acción y algún día alguien tome algo mío, me lo robe, y entonces yo recibo la lección que yo hice, de tal manera que me hace sensible porque siento que no es bueno que me quiten lo que es mío. Entonces yo comienzo a comprender, tampoco debe ser bueno que le quitemos a otros, por más que tengan mucho, no debe ser bueno. Entonces yo comienzo a aprender que no es bueno robar, hasta que algún día se convierte en el alma en ley, Arturo. Es ley. Yo ya no robo. Oye, pero nadie se va a dar cuenta. No importa, yo sí me doy cuenta. Entonces ya no robo, aunque tenga necesidad. Lo pido, hago algo, pero no me lo robo. Ya aprendió la lección, no robarás. Claro, estoy conectando con algo religioso que está en todas las religiones. No matar, no robar, no dañar, no mentir. Pero el ser humano va aprendiendo así. Este es el proceso. Para cada uno a veces tarda más, para otros tarda menos. Pero algún día todos aprenderemos a que robar no es bueno. Gracias. Muy bien. Jorge, ¿Sí? ¿Quién habla? soy Chari, buenas tardes. A ver, Chari, por favor, pon el video. Chari Godínez. Sí, a sus órdenes. A ver, ¿qué pregunta tienes? Tengo una pregunta o duda. Entonces, la gente que es más sensible en esta ocasión, en esta vida, ¿fue porque sufrió en la otra o me perdí? En cierta manera, sí, tienes razón. Cuando una persona sufre, eso la hace sensible. Por eso una persona que es sensible ahorita, es posible que haya sufrido en la vida pasada. Porque todo sufrimiento se transforma como toda la basura en el mundo, todo el excremento, todo lo doloroso, la naturaleza lo convierte en abono. Todo se convierte en abono para que resurja la vida. Nosotros, todo lo que es sufrimiento, todo lo que es corrupción, todo lo que es decadente, se tiene que transformar algún día. El dolor y el sufrimiento se transforman en sensibilidad y sabiduría. Entonces Así yo es. sufrí un chingo porque todo me hace daño, todo me angustia. ¿Será? Eres hipersensible. Espérame, eres no sensible, eres hipersensible. Todo me preocupa. Bueno, menos los exámenes. Pero de ahí en Correcto. fuera todo me preocupa. Pero tenemos que tener cuidado para definir sensibilidad. La sensibilidad en el nivel equilibrado permite que yo no sufra de más e innecesariamente. Si soy hipersensible, necesito darme cuenta, porque me estoy preocupado por eso. Claro, se puede decir, es que soy muy sensible. Ok, pero entonces me está afectando ser muy sensible. Exacto. Entonces hay que tener cuidado. Eso Muy bien. depende del discernimiento que tú le pongas a lo que está ocurriendo para que razones sensatamente, a ver. Si esto está pasando y no lo puedo cambiar, ¿de qué me preocupo? Tengo que aceptarlo. Y todo va a pasar algún día. Pero si me doy cuenta que puedo hacer algo, pues a ponernos a hacerlo. O sea, hay que estar constantemente con la cabeza discerniendo lo más importante, lo más útil, lo más adecuado ante lo que esté pasando. Porque esto va a permitir que no me afecte, no me preocupe y no me dé ansiedad cualquier cosa. Así que, Chari, ánimo. Hay que ponerle discernimiento a todo para no preocuparse de más. Perfecto. Muchas gracias por mi duda. De nada. Muy bien. Todavía tenemos 3 minutos, 4 minutos. ¿Alguien más tiene alguna duda por el día de hoy? Tenemos 74 participantes. Caramba. Hola, Adelante. Jorge. Sandra Jiménez, perdón, dicen Víctor Reyes, pero soy Sandra Jiménez. Sandra, bienvenida, adelante. Gracias. Oye, he estado en esta semana escuchando mucho acerca del tema del espíritu y en una plática alguien comentó que cuando tú falleces y traes todo este proceso de evolución,
cuando regreses a vivir, tú eliges muchas de las cosas que tú quieres vivir. O sea, tu espíritu elige, por ejemplo, quiero vivir, por ejemplo, que estuve yo robando, quiero robar para saber, para vivir, como quien dice, como la materia de robar, para superarlo. Quiero saber qué se siente, no sé, perder un ser amado, porque en la vida pasada o no lo aprobé o no lo viví. A lo mejor esa es la forma que me lo quiso explicar la persona. Me decía, tu espíritu elige cómo se va a llamar, el día que va a nacer, con las personas que quiere vivir esa experiencia. Y a mí me pareció extremadamente bonito. Y bueno, para definir lo que yo entendí en esta clase es que el espíritu, digo, yo soy informática y me imagino que el espíritu es el disco duro que se lleva por todo el tiempo y donde vas recopilando toda esa información que vas viviendo, pero que al momento en que se conecta con un cuerpo, es como que se conecta con un procesador en donde pues se van, perdón el ruido, donde se va pues haciendo todas esas consultas, respuestas que necesita toda esa información para ser pues procesada, ¿no? Sí, en cierta manera se puede decir así, aunque yo añadiría algo, Sandra. Nosotros como seres humanos no tenemos suficiente capacidad aún para escoger las experiencias que necesitamos. Nacer con las personas, encontrarnos con estos sucesos en tal lugar. No es posible todavía en el nivel en que nos encontramos. Necesitamos la ayuda de alguien. Y ese alguien es la entidad responsable de la evolución humana, que es una entidad por encima de los seres humanos que se conocen como los ángeles. Es el ángel del destino, el ángel, el señor, los señores del karma le llaman, los que se encargan de que el alma que va a nacer tenga la mejor mamá y el mejor papá y se lo presenta, eso sí, para que él lo acepte. Entonces ya cuando le presenta, vas a vivir en esta familia, vas a conocer a fulano, luego te vas a casar, vas a tener tales hijos, y más o menos una línea de acuerdo al destino que tiene pendiente. La línea general, porque hay libertad, pero es una línea general que él acepta, porque sabe que es lo mejor para el proceso en que se encuentra. Pero él no puede solo, tiene que ser ayudado. Pero sí, en cierta manera, me gustó el ejemplo del disco duro, aunque yo no sé mucho de eso, pero ha de ser algo así. El disco duro y la computadora, el procesador, algo así. De tal manera que cuando el procesador se va, queda el disco duro, ¿no? Queda la memoria guardada y no se pierde nunca. Okay. Muy bien, vamos a profundizar en la siguiente, en los detalles de todo esto. Y hoy fue prácticamente una introducción de conceptos generales. Son exactamente las 6:30. Yo les quiero agradecer su presencia y me gustaría darle la palabra a Abraham, que supongo me está escuchando. Sí, maestro. Para terminar, hay una alumna que no tiene para audio, para mandarle micrófono, para enviarle la siguiente pregunta. A nombre de ella, de Berenice Vallardo, Sí. le hago la siguiente pregunta. No me queda clara la diferencia entre el alma y el espíritu. Si el alma es sensibilidad, el darnos cuenta, el sentir, el conmovernos ante determinadas situaciones, entonces el espíritu es discernir y actuar sobre la realidad ante lo que reacciono sensiblemente. Bien, buena pregunta. Sí, podría contestar que sí. El alma le permite al espíritu desarrollar su sensibilidad, porque nosotros no sentimos sufrimiento si no es a través del alma. El alma me permite sentir la pérdida, la carencia, el dolor. Y si no tengo esa estructura, el espíritu no se da cuenta. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que venir aquí a experimentar esto
si ya somos espíritus eternos en el cielo? No tendríamos necesidad de bajar a la tierra en un cuerpo limitado y con el alma ser sensibles al miedo, al dolor, al hambre, al frío. Bueno, para desarrollar sensibilidad y conciencia. Necesitamos el alma por eso. Y sí, puedo contestar a Berenice que es el alma que a través de la sensibilidad le permite al espíritu aumentar su conciencia. Muy bien, gracias. ¿Ok? Doctor, le agradecemos su intervención. Lo esperamos el día de mañana para la continuación de este tema tan importante, tan interesante, profundizar para poder acompañar y sobre todo para poder entender la espiritualidad. Le agradecemos mucho. Muy bien. Muchas gracias, Abraham. Entonces, cerramos por el día de hoy. Nada más, si me permiten los demás alumnos, igual cierro yo, doctor. Si Sí, me claro. permite. Ajá, para darle algunas indicaciones. Como manera de retroalimentación, pedirle a todos los alumnos que se vayan a la parte del chat del grupo y ahí van a poner, la pregunta va a ser lo siguiente: ¿qué aprendo el día de hoy? Ahí lo vas a escribir, lo van a escribir, ¿qué aprendo el día de hoy? Es una manera de retroalimentar para que sus compañeros que ingresaron más tarde se puedan ellos empapar. Mencionarles, mientras ustedes escriben, que se estuvo grabando la sesión. Entonces les vamos a hacer llegar, para los que tuvieron problemas, cuestiones técnicas que no pudieron escuchar, o alguna situación o que no pudieron conectarse, se las vamos a enviar para que tengan la oportunidad de revisar, profundizar y anotar. Entonces la pregunta es, ¿qué aprendo el día de hoy? Todo lo vamos a escribir en el chat. Va a ser escrito, porque si no, no los alcanzaría el tiempo para poder haga una intervención cada uno de ustedes. ¿Sí? Escribimos, por favor. Abraham, ¿es en el chat de WhatsApp o en el de Zoom? En el chat de aquí de la plataforma. Aquí Ok, está. gracias. Por favor. Ya tenemos la primera intervención del doctor Gilberto. Aprendo que es necesario vivir las experiencias, de aprender de las experiencias, sensibilizarme, comprender y compartir. Ahí hay que seguir anotando, por favor. Gracias, Claudia. Por favor, todos, después de que terminen, hay que leer las intervenciones. Irma dice, la parte anímica es nuestra alma y la espiritualidad es el grado de conciencia que adquiere la persona. Otros compañeros mencionan, aprendí el porqué de la resurrección es en primavera y que el morir despertamos donde iniciamos e iniciamos en el lugar bello, sin dolor y sin enfermedad. Aprendí que con el espíritu sentimos a las personas y a las cosas. Alma. Tania menciona que nuestros sentimientos los debemos de vivir y ayudar al prójimo.
Alejandra Yepes dice, la espiritualidad es una conexión de experiencia que balancea a una persona en su esencia y vida. Águeda, aprendo que debo poner más atención para profundizar en clase que me ha costado un poco discernir. Reconozco que tengo que leer acerca de la espiritualidad para poder seguir adelante. Gracias. María Elena me menciona que la aceptación le permite la paz interior. De todos modos, mencionarles que yo les voy a mandar al chat todas sus intervenciones en el chat para que las puedan leer y puedan hacer anotaciones. Lo que aprendí el día de hoy, dice su lema, el espíritu nos elige y debemos de ser mejores personas y hacer el bien a todos los que nos rodean y no ser tan nerviosa o ser una mejor persona. María Magdalena, estoy en un proceso de hacer mi espiritualidad y reforzarla para apoyar a otros seres. Chari Godínez, aprendí que todo lo que he vivido queda en mi alma y es la que me llevo al final de la vida. En la nueva vida mi espíritu refleja todo lo sufrido y felicidad vivida, así que seré feliz el día de hoy. Muy interesantes sus reflexiones, sus conclusiones. Profe, no leí el mío y el de Javier. Sí, no puedo leer todos porque son muchos, pero les prometo que se los voy a mandar al chat para que puedan leerlos. Porque me sería muy complicado encontrar el tuyo y el de Javier ahorita. ¿Qué nombre tiene? Maestro, una vez que ya escribimos, ¿podemos retirarnos de la clase? Sí, mencionarles que mañana a la misma hora es normal que hayan tenido problemas en el iniciar, porque para unos es primera vez que reciben a lo mejor clases en línea. Mañana pues trataremos de mejorar. Nos vemos mañana para la clase y que tengan una excelente tarde todos. Gracias. Doctor. Muy bien, Abraham. muchas gracias a todos. Nos vemos Gracias. mañana a las 5. Hasta luego. Gracias. Te quería... Ya, ¿verdad, Abraham? Ya, gracias. Abraham, Sí, si me pones 10, eso me dará mucha felicidad y voy a regresar con mejor vida, ¿eh? Ay, no. luego se van a enojar sus compañeros. ¡Ánimo, Charis! Maestro, va a tener muchos abrazos y hay besos. Muy bien, bienvenidos. Muy bien, a ver, ¿dónde nos salimos? Yo no sé qué le... Ya. Le dije, profe, no nos leyó. Ay, ya. La minimizaste, ¿no? No. Gracias, maestro Jorge. Gracias. Estuvo muy bonita su clase. Gracias a ustedes, gracias a ti. No vas a tener 10, Charis. Ya me descubriste, Paulina, ¿lo verás? ¿Eh? Estoy Es están cierto. hablando. Están hablando. Maestro, Muy Abraham, bien. ¿me escucha? Ah, sí, adelante. Quiere decir que el viernes va a estar acá en Manzanillo para verlo pendiente y tareas pendientes y todo eso. Sí, ¿Ya nos diría el lugar? el viernes va a ser el mismo lugar de la vez pasada, Ok. ahí enfrente de la unidad. Les mando la dirección al chat del grupo y cualquier situación ahí voy a estar desde las 9 de la mañana. ¿Desde qué, perdón? Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ah, perfecto. Ok. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Pues damos por terminado, doctor. Muy bien. Gracias, muchas maestro. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos mañana, Abraham. Muy bien, doctor. ¿Usted cierra? Sí. Bueno, voy a cerrar aquí.